Hola de nuevo, queridos rebeldes, bienvenidos a Maldita Narrativa, vuestro podcast de storytelling sin verdades absolutas, de esa comunicación emocional, persuasiva y sobre todo afectiva y efectiva. Os he hablado de storytelling por activa y por pasiva en muchísimas ocasiones. Y si el storytelling es el qué, el storytelling es el cómo, el story doing es el hazlo ya. De hecho, en el anterior capítulo de Maldita Narrativa os prometí hablar de story doing y aquí estoy con mi promesa para ser cumplida. Fijaos, el story doing es la fase en la que dejas de contar cuentos y creas experiencias reales para tu público. Bueno, esto de contar cuentos lo podríamos coger un poco con pinzas, que suena un poquito como si fuera un contexto negativo y la verdad es que no lo es. Contamos historias, pero sobre todo, si tuviéramos que definir qué es el story doing, es convertir la narrativa en acciones tangibles que involucran a nuestra audiencia en primera persona. Insisto, convertir la narrativa que estamos habituados, esa historia que contamos de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, en acciones tangibles, en acciones palpables, en algo real, que involucran a nuestra audiencia, a nuestros clientes y futuros clientes en primera persona. De hecho, yo siempre digo que el story doing es pasar del decir del storytelling al hacer del story doing. Pasamos del decir al hacer, de la narración a la acción. Y fijaos cuán importante es que, según EventTrack, un 74% de las personas dicen que es más probable que compren un producto tras vivir una experiencia de marca inmersiva, es decir, donde la marca involucra a ese cliente o potencial cliente, a esa audiencia. De hecho, las nuevas generaciones, los millennials y la generación Z, buscan autenticidad por encima de todo y sobre todo buscan experiencias, no discursos vacíos como muchas marcas están programando en sus contenidos, que están además expandiendo un tipo de discurso vacío, sin consistencia, sin coherencia y por supuesto sin emocionalidad, porque el exceso de emocionalidad, creedme que genera rechazo. El exceso de emocionalidad lo que hace es hacernos dar cuenta a los usuarios, a las personas, que esto está, bueno, pues estrictamente guionizado. Y sí que es cierto que necesitamos guiones para crear nuestros contenidos, o al menos un guión que luego puedas, bueno, pues improvisar un poquito. Pero al final el ser humano y sobre todo nuestros clientes y nuestra audiencia no son tontos, tienen internet a golpe de clic, son capaces de rebuscar entre todos los contenidos que están en la nube y darse cuenta de lo que es verídico, de lo que es fehaciente y de lo que no. Es decir, bueno, esto realmente me recuerda un poco a algo que me decía mi madre hace muchos años, y es que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Cuando intentamos crear un discurso excesivamente encorsetado, excesivamente emocional, donde solo pensamos en la marca y no a quién va dirigido, entonces yo siempre digo que esto se convierte en la crónica de una muerte anunciada. Si volvemos al punto de la definición, la importancia del story doing, que sería un poco el siguiente paso o una de las tendencias posteriores al storytelling, tenemos que hablar también de los pilares. Y los pilares se basan en la co-creación con la comunidad, el feedback continuo, la gamificación y el propósito claro. Esto podríamos hablarlo largo y tendido, pero ya sabéis que mis episodios en el podcast no quiero que duren más de 15, 20 minutos. 20 fue el anterior, que esto ya fue demasiado para mi gusto. Pero bueno, también es verdad que había 2 capítulos incluidos en él. Así que voy a intentar ser clara, concisa y sobre todo ir al grano. Algunos ejemplos reales que quiero poneros. Uno, Airbnb, y el otro, Lego. Fijaos, Airbnb no solo cuenta historias de anfitriones, de viajeros, sino que lo que está haciendo es facilitar que cualquiera experimente esa ciudad donde está ese Airbnb como un local. No es storytelling únicamente de la marca, sino que lo que está haciendo es co-crear. Y lo que hace es lo que se llama o lo que llamamos co-storytelling en directo. ¿Vale? Es decir, que involucramos al usuario, al cliente, en crear esas historias. Cuando lo involucramos, lo que estamos haciendo es que ese cliente viva una experiencia de marca inmersiva. Y además, convertimos a esos clientes en prescriptores de la marca. Los convertimos en evangelizadores de la marca, en embajadores de nuestro negocio. El otro ejemplo es Lego.
Bueno, campañas donde invitan, yo creo que luego lo conocemos todos, campañas donde invitan, bueno, a los fans a diseñar sus propios sets. Y si triunfan, fijaos, los comercializan. Esto es apabullante, es espectacular, porque lo que está logrando Lego es que el usuario se sienta parte de la marca. Es decir, el usuario, el cliente, siente que es parte de un propósito mayor. Y claro, llegamos a este punto donde me diréis, vale, Elia, esto es fantástico, pero ¿cómo podríamos llevarlo a la práctica? Pues fijaos, os traigo algunas experiencias, ¿no? O algunas recomendaciones que podáis llevar a cabo en vuestros negocios. Uno que también os digo que no va a valer para todo el mundo, ¿eh? Es decir, os traigo 4, pero algunos los podréis utilizar, os los podréis implementar y otros quizá no por los recursos que tengáis o por cómo esté estructurado vuestro negocio. Uno de ellos es crear un evento, un reto o incluso una experiencia. Y aquí puede ser presencial o también online. Presencial conlleva muchos más recursos, más inversión de tiempo y demás. Esto lo sabemos todos. Online requiere tiempo, requiere recursos, pero quizá no tantos como el presencial. Lo que sí es necesario es que tu audiencia participe activamente. Y esto es el kit de la cuestión. Tenemos que lograr que antes de que llegue esa experiencia, ese reto o ese evento, hagamos mucho ruido para que demos a conocer ese reto, evento o experiencia que queremos compartir y que queremos que la audiencia participe activamente. Otra de mis recomendaciones es invitar a la co-creación. Por ejemplo, si estás preparando un proyecto, si estás a punto de lanzar un producto o un servicio, o lo que quieres hacer es escuchar a tu audiencia para crear algo concreto que ellos necesitan, lo que te recomiendo es que pides ideas, involucra a tus seguidores, no sé, en decisiones de producto o de contenido. Yo lo hago de vez en cuando. Lo que hago es, por ejemplo, en Instagram, en los stories, lo que hago es crear una encuesta donde les digo, mira chicos, la semana que viene me gustaría compartir con vosotros algún tema educativo para mi audiencia. Y les pongo 3 temáticas, por ejemplo, storytelling para el liderazgo, storytelling para pequeños negocios presenciales y storytelling para tu discurso de presentación. Me lo acabo de inventar, es un ejemplo, ¿eh? Ahí tú te das cuenta de cuán interesados están en cada una de las temáticas. Y por supuesto hay que cumplirlo porque lo que estás haciendo es prometer algo. Y cuando prometemos, nos comprometemos. Y al comprometernos, lo que estamos logrando es generar confianza. Y la confianza, queridos míos, ni se regala ni se da, se gana. Esto es igual que el amor o la amistad. No se regalan ni se dan, se ganan. ¿De acuerdo? Otra de las recomendaciones sería la gamificación, ofrecer recompensas, logros o incluso reconocimientos a quienes participen en esa co-creación, en ese evento, en esa experiencia o en ese reto. Otra de las cosas importantes es que cuando hablamos de storytelling, y aquí hago un pequeño inciso, y hablamos de que precisamente con el story doing invertimos menos en paid media porque hay una co-creación de contenidos cuando tú estás lanzando algo en directo. Por ejemplo, cuando estamos en un evento, cuando tú das una conferencia, la gente comparte pues, tips que hayas dado, recomendaciones o incluso alguna frase o algún contenido que haya sido de valor para ellos. Lo que hacen es hacer fotografía y lo comparten en redes sociales con algún comentario. Esto también es co-crear contenido de aquel evento en el que han sido partícipes. Y luego, otra de las recomendaciones es la transparencia total y absoluta. Es decir, mostrad tanto los logros como los tropiezos. Eso lo que logra es generar confianza y un engagement real. Engagement, para los que no sepáis lo que significa, si sois nuevos dentro del marketing y la comunicación, significa repercusión, es decir, ese alcance real que llegamos. Yo soy muy profan de la transparencia y de la honestidad. ¿Por qué? Porque mucha gente me viene y me dice, ostras, Eli, es que has logrado muchas cosas en tu vida. Digo, ya, pero ¿a qué coste? Y no me arrepiento de nada, pero ¿a qué coste? Y sobre todo ahora que soy madre desde hace 2 años, ¿a qué coste estoy logrando las cosas? Por un lado, es muy positivo porque me empodera, me hace mejor profesional y todo lo que tú quieras. Pero luego también hay un coste personal y profesional, que de esto hablaremos en otra ocasión, del coste de ser madres, emprendedoras, empresarias. Bueno, siempre y cuando
os interese el tema, ¿de acuerdo? Así que, cierro este inciso preguntándoos que si realmente os interesa este tema de emprender, ser mamás, ser empresarias, speakers internacionales, docentes, formadoras, mentoras, que este es mi caso, cómo hacerlo, cómo lograrlo y no morir en el intento. Yo creo que me da para un capítulo. Pero esto, si me lo escribís en los comentarios, fantástico, si estáis interesadas, ¿de acuerdo? Incluso los papás, porque al final también hay padres que, que se involucran tantísimo, 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 que también están, sacrificando parte de su vida en pro de mejorar la calidad de vida de la familia y, por supuesto, de su profesión, ¿de acuerdo? Así que cierro este inciso y os reto también a empezar a implementar esta temática, esta disciplina, ¿no? Que es el storytelling y el story doing en este caso. El story doing, insisto, es dejar de contar tanto historias y empezar a implementarlas. Pasamos del contar, del narrar al actuar, de la narración a la acción, del decir al hacer. Y sobre todo, algo importante es que el story doing lo que logra es generar más confianza en la audiencia, porque estamos muy cansados ya de que nos prometan cosas y no las cumplan. La gente ya está cansada de todos esos contenidos encorsetados. Entonces el story doing lo que logra es generar más confianza. Eso sí, cuando hagamos una acción de story doing, tenéis que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre tiene que ser a tiempo real, tiene que ser en directo. Así que, queridos rebeldes míos, hasta aquí este nuevo capítulo de Maldita Narrativa, donde os he hablado del poder del story doing, donde convertimos palabras en experiencias, donde convertimos la narración en una acción para generar más engagement, más confianza y sobre todo más fidelización de los fans, de los seguidores, de los clientes y los futuros clientes, convirtiéndolos a ellos en los protagonistas de nuestras acciones, convirtiéndolos en evangelizadores de nuestra marca. Así que os pregunto, ¿listos para dejar de parlotear, de chismorrear y empezar a actuar? En próximos capítulos os hablaré de narrativa y sobre todo de cómo crear una anatomía perfecta, poderosa, el poder de las palabras. Pero no os preocupéis, porque tengo labia para rato, experiencia y ganas de contaros un montón de cosas sobre narrativa, storytelling y comunicación emocional, persuasiva, afectiva y sobre todo efectiva para vuestros negocios. Nos escuchamos. Hasta luego.